¿Por qué las personas controlan tu forma de pensar y de actuar? Imagina que todo lo que crees sobre ti mismo te ha estado paralizando como un mal sueño o pesadilla, como si estuvieras atrapado viviendo una vida que no elegiste. Un sueño lleno de miedos, juicios y límites que nunca cuestionaste. La filosofía tolteca nos muestra que vivimos atrapados en lo que Miguel Ruiz llama el sueño del planeta, donde la sociedad nos impone creencias, reglas y expectativas que dictan quién debemos ser. Miguel Ruiz nos comparte su libro Los Cuatro Acuerdos, 4 afirmaciones que aplicadas a nuestra forma de pensar y de actuar nos llevarán a vivir una vida de verdadera pasión y amor propio. ¿Estás listo para descubrir cómo despertar y cambiar tu forma de pensar? En este video vamos a profundizar en el capítulo introductorio de su obra La domesticación y el sueño del planeta. Para descubrir la sabiduría tolteca debemos viajar en Mesoamérica, América Media, a mediados del siglo X y XII, aproximadamente entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Todo esto fue antes de la invasión española en 1492. Las culturas más destacadas de la época eran la olmeca, la azteca, la maya y también parte de los mexicas que se encontraban en América Media. Y es que todas las culturas anteriormente mencionadas se caracterizaban por tener buen comercio, muy buenos cultivos de maíz, arquitectura y también adoraban varias deidades. Y es que los toltecas se caracterizaban por tener una arquitectura excelente. Crearon la ciudad de Tolú en México y asimismo también creían en varias deidades. En resumen, la cultura tolteca se caracteriza por 3 cosas muy puntuales. La primera, ser conscientes, ver esta realidad con los ojos muy bien abiertos. La segunda, cambiar lo que nos limita, todas esas cosas o prácticas que no favorecían al espíritu lo querían transformar. Y la tercera, siempre vivir con amor, vivir con esa energía, paz y espiritualidad de la cual ellos siempre estaban a gustos. La sabiduría tolteca golpea la puerta de Miguel Ruiz, quien sufre un accidente en 1986 y cambia su vida radicalmente. Spoiler, realmente las malas experiencias o cosas que nos pasan en la vida quizás pueden ser el cambio de algo transformador en nuestras vidas. Así que aprendamos de cada experiencia bonita y mala que tengamos. Miguel, hermano menor de 11 hermanos y 2 hermanas, empieza a transformar su vida a través de las enseñanzas de su mamá, Sarita Vázquez, quien es muy sabia en temas de la cultura tolteca porque esa es su ancestralidad. Desde ahí, Miguel decide dejar completamente la cirugía y empieza a dedicarse a enseñar su cultura a través de los estudiantes en México en su época. 11 años más tarde, y después de haber adquirido bastante experiencia en su ancestralidad, él decide publicar en 1997 su primer libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Para conocer a profundidad de este libro, nosotros debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué es eso que nos impide sentirnos completamente tranquilos, felices o orgullosos de nosotros mismos? ¿Y cuáles son esos malos pensamientos que no nos invitan a vivir una vida tan plena o llena de amor? Del libro profundizaremos en el primer capítulo que se denomina La domesticación y el sueño del planeta. ¿De qué trata o a qué se refiere este primer capítulo? Y es cómo nuestras creencias nos limitan a pensar de una manera tan específica y quizás no centrar que tenemos otras posibilidades o probabilidades de creer en cosas muy distintas. La verdad, y en mi opinión personal, siento que es como el pilar que sostiene toda la filosofía de los toltecas y también de los 4 acuerdos. Y bien, ese es el punto para que tú y yo empecemos a pensar cuáles son esas creencias que nos están limitando
creencias que quizás tenemos que cambiar o transformar en nuestra vida para poder vivir una vida más sencilla, más auténtica y llena de amor propio. Todos tenemos sueños individuales, ya sea tener una casa, universidad, tener la realización profesional que tanto deseamos o incluso vivir de alguna u otra forma tranquilos o seguros. Esos sueños individuales en conjunto forman el sueño del planeta, que no es más que leyes, creencias y culturas que hemos traído a través de nuestra sociedad. Desde que nacemos, personalmente pienso que tenemos dos sueños, lo que nosotros de niños queremos ser, explorar o hacer, tener ese descubrimiento propio, y los sueños que nos forman o introducen nuestros padres, amigos, la escuela o el colegio o el mismo comportamiento de la sociedad. ¿En qué debes creer? ¿Qué es bueno y qué es malo? Son cosas que nosotros muchas veces no elegimos, como nuestro país de origen, nuestro idioma o nuestra cultura. Los sueños que terminan generalmente prevaleciendo son los sueños que nos impusieron o quizás nosotros empezamos a desarrollar a través de las creencias de nuestros padres y nuestros padres a través de la creencia de nuestros abuelos. Esos sueños se terminaron convirtiendo en acuerdos que nosotros mismos desde pequeños fuimos aceptando y acuerdos que de alguna u otra forma el autor los termina llamando como creencias. Entre más crecemos, decidimos si realmente queremos creer o no en determinadas opiniones o actitudes referente a lo que nosotros mismos creemos de nosotros o creemos de las mismas personas. Y aquí el problema y la situación tan incómoda que a veces nos presenta el libro, y es que a veces nosotros elegimos o quizás sentimos que elegimos, pero estamos pensando en tengo que pensar de alguna u otra forma o no lo tengo que hacer, y ahí es donde nosotros empezamos a tomar decisiones que más allá de ser propias son decisiones que no son tan auténticas con lo que realmente nosotros queremos ser. Pausa para un corte de comerciales, y es que esto es tan bien explicado por Brian Tracy en su curso Seminario Fénix, si no estoy mal en el módulo número 3, aquí les dejo el video donde nos explica cómo desde pequeños estamos limitados a varias creencias y formas en las que fuimos enseñados, así que es muy importante también conocer desde pequeños cómo hemos sido criados y cuáles son esas limitaciones que tenemos hoy de grandes. Final. En este proceso y a todo lo anterior, el autor lo llama la domesticación de los seres humanos. Personalmente a mí no me gusta ese término, así que en mi caso y para el caso práctico de este ejemplo, de este video, lo llamaremos consolidación de creencias limitantes. En este proceso nosotros terminamos prácticamente haciendo las cosas por ejemplo y semejanza, es decir, si mi vecino de al lado me critica, yo por qué no puedo hacerlo, o si la vecina que está a 2 cuadras de mí siempre está juzgando a las personas, ¿por qué yo no voy a estar juzgando a las personas de las 2 cuadras al lado de mi casa? Entonces, todos esos pensamientos negativos, pensamientos juzgadores, pensamientos criticones no nos ayudan, nos limitan y también nos hacen sentir más adelante más culpables con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como juzgamos nos juzgan. Entonces, si yo creo pensando en que los demás me van a juzgar y juzgo a los demás, evidentemente voy a crecer con una falta de autenticidad y al mismo tiempo voy a crear carencias afectivas en mi parte. ¿Qué es lo que vamos a querer buscar? Pues buscar atención, buscar la aceptación de los demás. Y buscar la aceptación de los demás no es más que sentir el miedo y el rechazo profundo de lo que los demás puedan pensar de nosotros. Así que esas son las creencias de las que habla Miguel Ruiz en su primer capítulo. Nos da miedo el rechazo, y como nos da miedo el rechazo, terminamos siendo naturalmente castigados por nuestros propios pensamientos. Es como obtener un pack con una suscripción, como si nos inscribiéramos a Netflix o a Amazon o cualquier plataforma donde adquirimos un sistema de creencias y obtenemos gratis el libro de la ley, así es como lo denomina el autor, que es ese sistema de creencias limitantes
porque siempre nos hace pensar que tenemos que pensar lo más negativo de las personas y también lo más negativo de nosotros, porque eso es lo que nos dice que tenemos que hacer y eso es lo que nos dice la sociedad. En el libro de la ley se incluyen dos personajes principales dentro de la suscripción. El primero es el juez y el segundo es la víctima. ¿Qué hace el juez? Criticar, juzgar, señalar, siempre echarle la culpa a las personas de lo que realmente es nuestra responsabilidad. ¿Qué hace la víctima? Puntualmente sentir tres cosas: sentir el rechazo, la culpa y sobre todo el miedo. Cada vez que la suscripción se renueva o se activa, se genera miedo. El juez juzga, nosotros mismos juzgamos, criticamos y luego como víctimas nos señalamos y decimos por qué el mundo es así, por qué no me quieren o por qué me tratan de la misma forma. Así trato al mundo. Entonces, la reflexión más profunda de los toltecas es que nosotros mismos tenemos ese poder de cambiar esas creencias limitantes, de cancelar esa suscripción y de pensar en que tenemos una vida completamente diferente, en el sentido en el que podemos transformarla en buenos pensamientos. Hay que cambiar ese sistema de creencias limitantes, pensar en que podemos transformar nuestra vida dentro de una misión muy importante, y cuál es vivir como los toltecas vivían, con conocimiento, con sabiduría plena y sobre todo con la satisfacción de que estamos tranquilos y seguros de que nuestra vida ha pasado hacia el amor. Puntualmente, esa herramienta más poderosa es el amor, que Miguel Ruiz nos va a explicar a profundidad en los 4 acuerdos. Bien, pero ¿qué necesitamos para realmente cambiar y transformar nuestra vida? Realmente, para cambiar esa suscripción o cancelarla, lo que nosotros debemos hacer es puntualmente tener dos cosas muy claras. La primera es tener valentía para cambiar todas esas creencias limitantes y todas esos acuerdos que tenemos con nosotros y romperlos, o en su efecto, mejor que romperlos es transformarlos. Lo segundo, tener la constancia y la dedicación plena de que nosotros tenemos que trazar nuestro futuro a través de las buenas enseñanzas, de los buenos comentarios y también de eso que muchas veces nos hace falta, que es el amor propio. Como este árbol tan hermoso y grande, tenemos muchos pensamientos y ramas de reflexiones que a la final se terminan convirtiendo en nuestro mitote o cabeza, o incluso se podría traducir a pensamiento que tenemos dentro de nosotros mismos. Son creencias que llevan arraigadas a través de los años y son creencias que tenemos que cambiar, empezar a transformar. Todo lo que vimos con anterioridad podemos traducirlo en que nos hace falta autenticidad, y es una autenticidad que muchas veces no vemos en redes sociales, donde no nos mostramos como somos, sino que tratamos de imitar a una persona que realmente no debemos ser. Nos falta autenticidad. Igual nada está perdido, porque siempre podemos vivir al máximo, vivir con amor, y también eso es lo que nos va a enseñar Miguel Ruiz en los 4 acuerdos. Al final del capítulo, Miguel Ruiz habla de el preludio del sueño, que es como ese despertar, ese transformar nuestra vida, ese romper esos acuerdos negativos y transformarlos por unos acuerdos que tengamos positivos y llenos de amor y de sentido propio. ¿Cuál es esa herramienta más poderosa que nosotros tenemos para cambiar nuestra vida y transformarla? Definitivamente es el amor. El amor de querer implementar estos 4 acuerdos. El amor es el poder de transformar nuestros pensamientos y dejar de juzgar, dejar de pensar mal de los demás y también querernos o amarnos un poquito más cada día. Para mí este capítulo realmente es como ese despertar que necesitamos en nuestra vida. Empezar a tomar acuerdos con nosotros mismos, pero acuerdos positivos, acuerdos sanos. Si les gustó este primer video de los 4 acuerdos, esperen el segundo, que en el segundo profundizaremos ahora sí en los 4 acuerdos. En este vimos su obra introductoria y un poquito del contexto, así que nada, si les gustó, de verdad dejen un like, un comentario, activen la campanita y con muchísimo amor les digo que hasta la próxima.